Muy buenas tardes, soy Eduardo Bonilla y aquí tengo otro nuevo video que le estoy haciendo sobre las adeniums. Esta vez vamos a hablar sobre la exposición de sus caudex. Ok, el caudex es en sí el tallo de las plantas, que en el caso de las suculentas son amplias. Entonces en las adenium el almacenamiento de agua de sus nutrientes están en las raíces y el tallo. Entonces las personas en general hacen un trasplante cada año o cada 2 años, depende del desarrollo de la planta, y exponen su caudex. Entonces parte del caudex están sus raíces, que también son bastante bulbosas, voluminosas, y esto le da una apariencia mosaica a la planta. Entonces esta es una de sus cualidades que la hace bastante especial, muy exótica y bella en sí. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de las plantas que yo he hecho una exposición de caudex. Tenemos la primera, que es esta bella adenium de flores dobles blancas, donde su caudex tuvo una forma bastante voluminosa, redondeada, y sus raíces principales son bastante delgadas. Hay otros casos en que las raíces secundarias también engruesan, que es como este que yo tengo aquí, y eso sin importar qué tipo de flor da la planta. El desarrollo de cada planta es único, es diferente y va siempre a sorprendernos con su caudex. Entonces, estas plantas tienen alrededor de 1 año y medio. Hay unas que son más jóvenes, por ejemplo esta tiene 1 año. Y miren, también salieron raíces articuladas, muy hermosas, que da una apariencia como de un arbolito. Entonces esa es una manera de lucir la planta, y para eso pues se necesitan macetas amplias y un poquito de paciencia. Entonces tenemos otro ejemplo allá sobre un adenium que dio bastante bulbosa su raíz principal, y sus raíces secundarias quedaron delgadas y le da un aspecto bastante interesante, muy orgánico. Ok, entonces en el día de hoy yo voy a trasplantar esta adenium que tienen alrededor de 1 año. Esta no ha sido trasplantada desde la primera vez en semilla. Yo tengo un video sobre, yo hago el trasplante de la planta alrededor de 2 meses de nacida. Entonces esta es la secuela de este video. Está con el objetivo de mostrar su desarrollo alrededor de 1 año y la exposición del caudex de las plantas. Entonces esta tiene 1 año y es la primera vez que voy a hacer una exposición de sus raíces. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Bueno, cuando sus raíces están previamente expuestas. Cuando ellas engruesan, ellas van liberándose en la tierra y se van formando así de su manera natural. Y también cuando en la maceta ya tienen bastante expuestas sus raíces. Eso significa que ya necesita un cambio de maceta. Esta hasta está rompiendo mi maceta. Entonces esta es la idea y vamos a hacer este proceso a continuación. Primeramente vamos a hablar sobre los materiales que vamos a utilizar para hacer el trasplante y la exposición de caudex. Ok, primeramente necesitamos una maceta más amplia. Entonces yo elijo siempre las macetas plásticas porque son fáciles de volver a quitar la planta. Entonces yo les recomiendo de que busquen una maceta amplias de plástico. Entonces a mí me gusta mucho el color terracota, entonces yo utilizo este tipo de macetas. Yo, bueno, ya había tenido un video sobre lo que es el sustrato que yo utilizo para mis plantas. Ahí les voy a dejar el link al final de la descripción. Y prácticamente es el mismo sustrato que voy a hacer, que ya está hecho aquí en el video, para el trasplante. Entonces, que es prácticamente turba de coco, fibra de coco, piedra pome triturada y la tierra negra. Entonces la recomendación que yo siempre les doy es de que hagan un ensayo en una maceta con la cantidad de tierra que se necesita. Entonces yo ya tengo aquí mi pequeño ensayo. Entonces yo dejo una parte de la tierra ya en la maceta, con el objetivo de que del cake caudex quede súper expuesto. Entonces esta tierra que está aquí es prácticamente la altura donde yo voy a dejar la planta. Entonces vamos a comenzar primeramente quitando la planta de la maceta que tenía anteriormente. Entonces en este caso la vamos a golpear un poco a manera de vibración. Vamos a ir soltando la planta. Entonces le damos golpes continuos, suavecitos, para no dañar sus raíces.
y ella va a ir desprendiéndose fácilmente. Miren qué fácil. Ok, ahora yo voy a desprender la tierra que tenía anteriormente para ver qué tanto le puedo exponer su caudex. Entonces, miren, esta me salió bastante enraizada. Al parecer esta me dio dos raíces principales y las demás secundarias son bastante delgadas. Ya les había dicho en el video que cada planta da raíces muy diferentes una de otra, entonces siempre vamos a tener una sorpresa cada vez que nosotros vayamos a hacer un trasplante de cada planta de adenio que tengamos. En este caso estoy viendo que esta está bastante ramificada, sus raíces. Y aquí tenemos la exposición de una de sus raíces principales. Y su raíz principal es bastante dominante visualmente. Entonces no hay problema con descubrirla todita. Es una planta que realmente se puede dejar con sus raíces expuestas durante varios días sin que ella se muera. Hay personas que recomiendan dejarlas expuestas durante una semana o más para que ella selle todas sus raíces. Pero a mí me gusta no perder el tiempo, porque he tenido el mismo resultado tanto dejándola expuesta y sembrarla después de una semana a sembrarla en el instante. De hecho, son mejores los resultados cuando uno lo siembra en el instante, porque la planta ya va comenzando a ramificar nuevamente, a echar nuevas raíces. Entonces yo les recomiendo mejor que no esperen la semana y que lo hagan directamente después de que la saquen de la maceta. Entonces mire cómo quedó esta. Me gusta, tiene una buena articulación. Entonces yo la pienso dejar más o menos a esta altura, sobre el nivel de la tierra que vamos a tener en la nueva maceta, para que tenga un aspecto bonsaico. Ok, entonces este es el objetivo de haberla puesto a la tierra hasta esta altura de la maceta. Miren, así voy a tener la percepción de que la planta está semi expuesta. Ok, entonces aquí la tierra vieja de la planta yo la utilizo para nuevas suculentas, también la puedo usar para nuevas plantas de adenium cuando las tengo de 2 meses de nacida. Entonces no la boten, yo la recomiendo de que la guarden y la reutilicen en otras plantas. Entonces, pero vamos a utilizar tierra nueva para el trasplante, porque está limpia, tiene nutrientes con mayor potencial que en la tierra anterior, porque ya la planta ya ha consumido los nutrientes principales de la tierra anterior. También es el otro objetivo de hacer el trasplante, de que nosotros le demos nuevos nutrientes a la planta. Entonces vamos a ir poniendo la tierra, el sustrato lentamente ahí en el borde. Poco a poco vamos a ir rellenando. Entonces yo aprovecho también el trasplante para buscar la manera de que el tallo se mire lo más rectilíneo posible. A mí me gustan las adenium que tienen el tallo bastante largo, porque ya después de que está suficientemente largo yo las podo. Esta planta ya tiene una poda y me echó 3 ramas. Entonces yo esperé a que ella tuviera su ramificación para hacer el trasplante. Entonces ese también es otro tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer el trasplante. Yo les recomiendo que lo hagan después de una poda, después de que florecen,
y después de que sus raíces estén totalmente amplias, voluminosas. Eso ya se nota en la maceta cuando ya está la maceta deformándose o rompiéndose, o miran ustedes las raíces ya expuestas en la tierra. Entonces esas son buenas sugerencias para que hagan en buen tiempo su trasplante. Otra cosa es el clima. Yo lo hago en verano. Ya tuve una mala experiencia haciéndolo en invierno porque la planta queda un poco débil. Ella se va a adaptar a la nueva tierra y entonces queda muy propensa a la pudrición sus raíces porque están recién cortaditas, o sea, no está totalmente entera como cuando estaba en la otra maceta. Entonces es mejor en verano. Yo les recomiendo desde enero hasta en mayo. Incluso junio y julio pueden hacerlo, pero ya en lleno en el invierno no lo hagan. Yo perdí 7 plantas haciéndolas en invierno. Entonces la cantidad de tierra que ustedes le quieran poner es opcional. Siempre les digo opcional porque eso ya es cuestión del gusto de cada persona. A mí me gusta dejarla casi al tope de la maceta porque son plantas que no necesitan tanta agua. Entonces cuando tienen casi el nivel de la tierra en la maceta, yo ya sé que llenándola a este tope no tiene muchísima agua la planta. Entonces hay un cierto nivel de control del agua. Y así no se pasan la mano con la cantidad de agua que ustedes le echan. Aquí tenemos un ejemplo de la cantidad de tierra que lleva, entonces yo lo voy a dejar similar a esa cantidad de tierra. Entonces, les repito nuevamente, busquen macetas amplias para que sus raíces se pongan más voluminosas, más fuertes. Es una planta que no necesita mucha altura de maceta, lo que necesitan es amplitud, porque sus raíces se van engrosando y van haciéndose más anchas. Entonces ellas no producen raíces profundas. Si no quieren raíces profundas, pueden buscar macetas amplias y no muy altas. En mi caso yo quiero ambas cosas. Yo quiero raíces que sean un poquito profundas y que sean amplias, para cuando vaya a hacer una segunda exposición del Caudex se mire como si fuera un árbol antiguo. Ok, aquí ya tenemos casi culminada el trasplante en la nueva maceta. Entonces ahora la regamos un poco. Hay gente que tampoco la riega, entonces no hay problema si es invierno, perdón, verano. Entonces yo le riego desde el tallo para que quede limpito, se mire verde el tallito, y voy regando mejor la tierra para que quede plana. Ya miran que el cambio de color de la tierra es casi negruzco. Ahí es donde yo represento lo que es la tierra negra. Esta es una buena calidad de tierra, yo la fabrico. Les había dicho en el video anterior de que pueden usar toda la basura orgánica de su hogar, la queman con la tierra que tengan ahí en su patio. Y ustedes pueden producir su propia tierra negra y así van a saber la cantidad de nutrientes que ustedes le echan dependiendo de la cantidad de basura orgánica que lleva ya quemadita. Entonces a mí me gusta hacer mi propio sustrato y les recomiendo que ustedes hagan su propio sustrato. Miren qué bonito me quedó la exposición de las raíces. Cumplí mi objetivo de que quería que pareciera un árbol antiguo. Entonces esta es una de las bellezas de las adenium, y eso que tan solo la planta tiene 1 año y medio. Un buen cuidado, una maceta amplia les va a garantizar esto que ustedes están viendo en el video de ahorita. Y aquí tenemos ya la presentación de la exposición del Caudex. Espero que les haya gustado mucho el video. Siempre les digo que se suscriban a mi canal, ya que el canal, en cuanto más suscriptores tienen, más posibilidades hay de hacer nuevos videos, porque a mí me gusta tener mis espectadores, por supuesto. Entonces, cualquier comentario, sugerencia que tengan sobre el tema es bienvenido. Aquí abajo están
el espacio de los comentarios, pueden hablar de lo que ustedes quieran y espero verlos próximamente en un nuevo video. Muchísimas gracias por verlo hasta el final.